Bienvenidos a este nuevo capítulo de Conciencia. Empezamos en el capítulo anterior a comprender los principios de la física moderna y comparamos la teoría de la relatividad con los modelos de la mecánica cuántica. Vamos hoy a adentrarnos en los orígenes de la física cuántica, investigando aquellas grandes mentes que contribuyeron a su desarrollo. Me gustaría primero empezar por comprender los conceptos de uno de sus principales creadores. Wolfgang Pauli nació en Viena el 25 de abril de 1900 y murió en Zúrich en el año 1958. A pesar de sus orígenes austríacos, fue nacionalizado suizo y luego estadounidense. Pauli es una de las mentes más relevantes detrás del desarrollo de la teoría cuántica a inicios del siglo XX. Lo que a veces no dice la física cuántica es que Pauli fue inspirado por una serie de sueños para dedicar la última parte de su vida a comprender las bases de lo que llamamos el universo holográfico. Nos dijo Pauli, la psique y la materia están gobernadas por un principio estructurante común, neutral y no establecible. Según Pauli, los números, los símbolos y las matemáticas son el campo de acción común al mundo de la psique y de la materia. Pauli también sostenía que el orden del universo se basa en la simetría y que esta simetría da una coherencia necesaria a la materia para no caer en un caos incoherente. Pero en realidad, el primer científico en introducir el concepto del universo holográfico como una forma de unir a la materia y a la conciencia fue Bohm. David Bohm nació en Pensilvania en 1917 y fue un científico estadounidense que hizo importantes contribuciones en los campos de la física teórica, la epistemología y la neuropsicología. Bohm introdujo el concepto de orden implicado como una realidad profunda subyacente donde todo es una unidad indivisible, tanto psique o conciencia como mente, como materia. Cuando esta realidad subyacente y unificadora se proyecta o emerge en nuestro mundo tridimensional, parte de su estructura y actividad pueden ser percibidas y medidas. Bohm llamó orden explicado a nuestra realidad de experiencia sensorial. Tanto Pauli como Bohm como Young entendieron nuestra realidad como un complejo entramado que podríamos comparar con un tapiz, donde los múltiples filamentos y fibras forman una imagen tridimensional que solamente puede observarse en su complejidad cuando damos vuelta y lo miramos por detrás. Pauli y Young creían que las realidades superiores pertenecían a un mundo que ellos llamaban metafísico o paralelo al mundo físico, un mundo que iba más allá de la física tridimensional. Y sostenían que en ese mundo metafísico residen los elementos de los arquetipos y del inconsciente colectivo. ¿Qué es entonces este término tan oído y utilizado del inconsciente colectivo? Según Young, el inconsciente colectivo es de una naturaleza colectiva, universal e impersonal. Es idéntica en todos los individuos, es hereditario y se transmite a través de las generaciones.
en las razas humanas. En este inconsciente habitan formas preexistentes comunes a toda la raza humana. Estas formas son los arquetipos. Este inconsciente colectivo está en realidad ubicado fuera de la dimensión temporoespacial, mientras que la conciencia evoluciona en un universo temporoespacial. Los arquetipos residen en un universo metafísico paralelo que está fuera del tiempo y del espacio. Y nos dijo también Jung, a través de sus investigaciones, que los símbolos, los sueños y las sincronicidades o visiones son las formas en que estos arquetipos pueden comunicarse con nosotros. Mandan mensajes a nuestra mente a través de sueños, de visualizaciones, de sincronicidades o de símbolos. Pauli, que tenía un contexto mucho más físico en comparación a Jung, que venía de un mundo psicológico, Pauli sostenía que las matemáticas y las físicas también debían pertenecer a este mundo arquetípico, que tanto la matemática como la física contienen en sí mismas símbolos y mensajes que le hablan a toda la humanidad y que transmiten enseñanzas profundas interraciales e intertemporales que vienen de la unidad que se ubica en el trasfondo. De hecho, se sabe hoy que estas dos grandes mentes de la historia, Pauli y Jung, fueron muy cercanos y que mantuvieron correspondencia sobre estos puntos en común durante años. Lo que a veces no se dice tanto y no se da a conocer es que Pauli recibió, a través de una experiencia de visualización creativa, un simbolismo acerca de la unión de la materia y de la psique, o de lo físico y la conciencia. Este símbolo, Pauli lo desarrolló y lo explicó con el concepto de anillo I. Fíjense, esta es la fórmula de I. En coordenadas se puede graficar ahí como dos ejes. El eje horizontal representa a los números reales. Recordemos que Pauli era un matemático. Y el eje vertical representa a los números imaginarios. En el eje horizontal tenemos 0. Para positivo tenemos todos los números positivos. Hacia la izquierda tenemos todos los números negativos. Y en el eje vertical tenemos el componente I, el componente de los números imaginarios. Estos números no existen en el mundo real, pero pertenecen al mundo imaginario. Sin embargo, aunque no tienen una existencia real, las físicas y la matemática estarían incompletas sin la existencia de los números imaginarios. Este eje de números imaginarios es un misterio para los científicos, que basan sus observaciones solamente en el mundo físico. Pauli nos sugiere que si la existencia física es solamente una pequeña proporción de la realidad subyacente, entonces estos números imaginarios pueden funcionar como puentes a otras realidades mayores y ocultas. Quiero compartir con ustedes ahora la base de una fórmula muy importante que se llama fórmula de Euler o relación de Euler, atribuida a Leonhard Euler. La fórmula de Euler relaciona a los números reales con los números imaginarios a través de pi. Esta fórmula pone en un solo sistema 5 números muy utilizados y fundamentales para la historia de las matemáticas. Para empezar, el número pi, que es un número irracional y trascendente, porque relaciona la longitud
de la circunferencia con su diámetro y está presente en varias de las ecuaciones fundamentales de la física. El segundo componente es el número E o número de Euler. Esta es la fórmula del número de Euler y es la suma de una serie que aparece en numerosos procesos naturales y en diferentes problemas físicos y matemáticos también. Es también como pi un número irracional y trascendente. El tercer componente es la unidad imaginaria que llamamos i, que es la raíz cuadrada del número -1, y a partir de ella se construye el conjunto de los números complejos. Finalmente, el número 0 y el número 1 son los elementos neutros de la adición y la multiplicación en forma respectiva. ¿Por qué insisto en compartir con ustedes todas estas especificidades del mundo de la matemática? Pues bien, todos estos números forman parte de lo que se llama el número áureo, o en inglés Golden Mean, que es el número que se encuentra en todas las partes de la naturaleza. El número áureo, también llamado número de oro, razón extrema y media, razón áurea, razón dorada, proporción áurea o divina proporción, es un número irracional que está representado por la letra griega phi, en honor al escultor griego Fidias. Esta es la fórmula de phi y su valor es 1.6180 hacia la eternidad. El número áureo surge de la división en dos de un segmento, guardando las siguientes proporciones. La longitud total A más B es al segmento más largo A, como A es al segmento más corto B. Dicho de otra forma, la proporción de la totalidad A más B es a A, de la misma forma en que A es a B. La pregunta es, ¿por qué preocuparnos tanto por conceptos de la física y la matemática? Pues bien, en esta visualización, Pauli tuvo la comprensión que el anillo I, tal y cual lo vimos, es la clave para la unión entre la materia y la conciencia, que es la llave de intercepción entre el mundo físico y el mundo espiritual. Vamos a adentrarnos en esto con detalle. Imaginemos que el eje horizontal representa la realidad tridimensional, la realidad física en que vivimos, pero que ella es una pequeña porción de la totalidad. El eje vertical, entonces, representa los números imaginarios, como lo vimos antes, los números i. Y este eje representa al mundo del espíritu. La unión del eje del mundo material tridimensional con el eje vertical del mundo espiritual permite un abanico enorme de posibilidades. Y aquí parece encontrarse la razón por la cual el espíritu desciende a la materia para poder experimentar la multiplicidad de posibilidades. Esta proyección o unión del mundo espiritual con el mundo material parece dar a la conciencia una inmensidad de posibilidades de experimentación y crecimiento. También nos permite ver este diagrama que si vivimos en horizontal, solamente vamos a poder presenciar y experimentar un aspecto de la creación, el aspecto tridimensional. Sin embargo, para poder experimentar
las realidades más sutiles, debemos alinearnos con el eje vertical. El secreto, sin embargo, se ubica en el punto de equilibrio, en la intersección del eje vertical y el eje horizontal de este anillo de Pauli. En este centro reside la chispa divina en la materia. Aquí reside el fuego central de la existencia. Este es el punto de quietud, el punto de equilibrio entre los opuestos. Podemos también interpretar a los números reales y a los números imaginarios como ritmos de nuestras vidas cotidianas. Y es a través de este flujo dinámico de energías entre los opuestos que se produce la transformación de la conciencia. A través de la unión de los opuestos, de la unión del mundo físico y el mundo espiritual, mediada por el punto central del equilibrio representado en el alma, podemos experimentar la realidad de forma consciente. Esta es también la herramienta por la cual la mente puede proyectarse en la realidad física para la completud de la experiencia. El alma actúa entonces como intermediario entre los universos físicos y los universos espirituales. Entonces, es nuestro deber, es nuestro trabajo y responsabilidad elevarnos por encima de los reinos físicos y trabajar para alinearnos con las realidades espirituales o sutiles. A través de las prácticas espirituales podemos acceder a este punto central de equilibrio para acelerar la velocidad de la transformación de nuestra conciencia. Es este trabajo individual que requiere concentración, esfuerzo y perseverancia. Es este trabajo de alineación con el eje vertical que realizamos en nosotros mismos como unidades de conciencia, lo que va a permitir en forma colectiva que se realice el salto de transformación en la conciencia de la humanidad. Somos entonces unidades de conciencia individuales, pero responsables del proceso de transformación global por el que la raza humana está transitando. ¿De dónde obtener la perseverancia, la fuerza y la energía necesaria para centrarse en este punto de equilibrio? Mi consejo es volver a la fuente para recargarnos de energía, conectarnos con la fuente divina e inagotable de energía en el interior de nosotros mismos. Esto lo podemos realizar a través de técnicas de meditación y de introspección. Cuando descubrimos la luz que se oculta en nuestro interior, podemos amplificarla y irradiarla a todo lo que nos rodea. Esta luz puede también tocar los corazones de los otros, activándolos. Esta energía y esta luz puede expandirse y tocar magnéticamente a todo aquello que nos rodea, tanto personas como circunstancias, y puede activar el potencial transformador latente en cada uno de ellos. A través del proceso de magnetización de nosotros mismos, a través del proceso de transformarnos de un pedazo de hierro en un imán, somos capaces de magnetizar a todos aquellos que están en contacto con nosotros. Cuando nos transformamos de un trozo de hierro a un imán, somos capaces de irradiar nuestro campo energético y transmitirlo a las partículas que hay alrededor, para trabajar en la posibilidad de concentrarnos en este punto de equilibrio. Podemos ayudarnos por una imagen muy simple y que es la base de todos los mandalas. Es el círculo con la circunferencia. El secreto y la fuerza
de este símbolo es que en el punto central yace la divinidad oculta en nuestro interior. Esto nos ayuda a reorientarnos hacia adentro y reconectarnos con la fuente en nosotros mismos. Les propongo entonces que mediten en este símbolo o en cualquier otro mandala que los lleve a conectarse con el punto central de la figura del mandala para poder penetrar a la divinidad yacente en su interior, y que este proceso de forma repetitiva los ayude a convertirse en el imán necesario para irradiar en su entorno la energía de transformación necesaria en este proceso fundamental de la humanidad. Gracias por acompañarme hasta aquí en la serie de conciencia y espero que se animen todavía a transitar los próximos capítulos donde vamos a profundizar en la física e introducir otros aspectos correlativos de la conciencia. Gracias y hasta la próxima.